Bien. Una agrupación de células son que tienen siempre un origen en común y que se van agrupando entre sí para formar lo que es los tejidos. Díganme si pueden ver el Power en pantalla completa. Sí, profe. Sí, eso. Buenísimo. Bien. Bueno, hablábamos de que los tejidos son una agrupación de células que comparten siempre un origen en común, una célula madre en común, y que estas se van agrupando para formar otras estructuras más complejas como son los tejidos. Si bien nuestro cuerpo está conformado por varios tejidos, muchísimos, siempre se reconocen 4 básicos, de los cuales después de ellos se desprenden el resto de los tejidos, ¿sí? Tenemos un tipo de tejido que se llama epitelial, este que vemos aquí, donde estas células se apoyan sobre una membrana basal, que la vamos a ver, y sobre un tejido conectivo siempre. Este tejido epitelial, lo que hace, la función principal, reviste superficies corporales, tapiza órganos huecos, cavidades, conductos. ¿Me pueden decir algún órgano hueco? ¿Conocen El algún? intestino. ¿Cómo? El intestino grueso. El intestino grueso, muy bien. El delgado. El del ujú. Bien. También forma glándulas, este tejido epitelial, además de revestir superficies, forma glándulas, las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Y este tejido interactúa con el medio interno y externo del organismo. Nuestra piel también está formada por tejido epitelial. Y nuestra piel es la primera barrera de defensa que nosotros tenemos. La piel vendría siendo como la membrana plasmática de la célula que separa el medio externo de nuestro medio interno. Y esta piel está formada también por células epiteliales. Este tejido se especializa en el transporte de moléculas hacia el interior y el exterior del organismo y de ciertos órganos, y cumple funciones de secreción, de excreción y absorción. Después tenemos un tejido conjuntivo o conectivo, que es el más abundante de todo nuestro cuerpo, y este tejido protege, soporta a otros órganos y los conecta entre sí para que se mantengan unidos. También almacena energía, otorga inmunidad a nuestro organismo, y como podemos ver acá, este tejido está conformado por un montón de células. Por ejemplo, tenemos células que se llaman adipocitos, que son esas células de grasa, que tienen un montón de lípidos que almacenan energía. Tenemos los glóbulos rojos, que transportan oxígeno. Tenemos también glóbulos blancos que nos defienden ante diferentes enfermedades. Tenemos fibroblastos, que son los que generan lo que vamos a ver más adelante, una matriz extracelular se llama. No sé quién está con el micrófono prendido, por favor, lo apague, porque así no se acopla. Bueno, este tejido es más abundante de todos, el tejido conectivo. Es el que más abunda en todo nuestro cuerpo y tiene diferentes tipos de células que cumplen diferentes tipos de funciones. Como vemos acá, que almacenan energía, otorgan inmunidad, otros transportan oxígeno, etc.
No sé quién es que tiene disculpen chicos, pero no sé quién es el que tiene el micrófono prendido porque no logro ver dónde estoy proyectando. Bien. ¿Se va comprendiendo el tema? Sí, Sí, profe. profe. Luego tenemos un tejido muscular también, que tenemos 3 tipos de tejido muscular, que también lo vamos a ver más adelante. Este tejido muscular está compuesto por células que están especializadas para generar contracción y fuerza y para producir calor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ejemplo de estar en un ambiente donde está muy frío, nuestro cuerpo empieza a tiritar, y esto se conoce como espasmos musculares porque nuestros músculos generan calor para proteger a los órganos internos, ¿sí? Este tejido muscular lo encontramos en una forma que se llama esquelética, que está unida siempre a los huesos, en una forma cardíaca, muscular cardíaca, que está solamente en el corazón, y su forma lisa que está alrededor de todo el cuerpo y que están los órganos huecos, como lo que es el tubo digestivo, eh, en lo que es el sistema nervioso central también, y lo que genera esto es contracción y fuerza este tejido, y produce calor. Y después tenemos otro tejido, que es el tejido nervioso, que está compuesto por las neuronas que vemos acá, que son estas células en forma de estrella, y por células que se les dice las células gliales o de la neuroglía. Y el tejido nervioso lo que realiza, detecta cambios dentro y fuera del organismo. Esta función es propia de las neuronas, y responde generando señales a través de impulsos nerviosos, se les llama. Los impulsos nerviosos son impulsos eléctricos, químicos, que viajan por todo nuestro cuerpo, y órganos responden a esos impulsos nerviosos. Estos impulsos generan la contracción muscular y también la secreción por parte de las glándulas. Y habíamos dicho que las glándulas estaban formadas por ¿qué tipo de tejido? Recién. Conectivo. O ¿Por tejido conectivo estaban formadas las glándulas? no, no. El tejido epitelial. Sí, el tejido epitelial. Tejido epitelial, ¿sí? Y recuerden que el tejido epitelial forma glándulas endócrinas y exócrinas y tapiza superficies corporales. Bien. Bien, acá, como podrán ver, acá hablamos de uniones celulares. ¿Por qué tenemos que hablar de uniones celulares? Bueno, porque, por ejemplo, las células epiteliales, algunas células musculares y algunas células nerviosas, tienen que tener uniones entre sí para mantener la forma del tejido y también para que no pasen ciertas sustancias entre célula y célula, para que no se dañen esos tejidos. Pero la mayoría de los que se mantienen unidas en estas uniones celulares son las del tejido epitelial, ¿sí? Las células del tejido epitelial. ¿Qué son las uniones celulares? Las uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas, ¿sí? A esto se refiere cuando se habla de uniones celulares. Puntos de uniones entre las membranas plasmáticas de células adyacentes, células que están una al lado de la otra. Y como podemos ver acá, hay 5 tipos de uniones. Tenemos las uniones herméticas, las uniones adherentes, los desmosomas, los hemidesmosomas y las uniones comunicantes. Estas las vamos a ver cuando empecemos a desarrollar los diferentes sistemas. Siempre vamos a ver
que los tejidos, las células se unen por una o por otra unión, o a veces por las 5 tipos de uniones. ¿Qué son las uniones herméticas? Las uniones herméticas unen las membranas plasmáticas de células adyacentes a través de proteína de transmembrana. O sea, recuerdan que cuando hicieron el trabajo práctico hablamos de estas proteínas de transmembrana, que también formaban la estructura de la membrana celular. Bueno, estas proteínas transmembrana forman una red en este tipo de uniones y fusionan las membranas plasmáticas externas, la parte externa de la membrana plasmática, ¿sí? Esa cara que da al medio extracelular. Profe, Sí. perdón. Esa unión, bueno, no me había quedado bien claro, o sea, ¿cómo se unirían? O sea, acá las proteínas de transmembrana se chocan entre sí y se unen. Si miran acá el dibujito que tienen acá, forman redes, ¿sí? Como cadenas forman. Esas cadenas vienen desde el interior, supongamos que acá hay una célula. Acá hay una célula, esta es su membrana plasmática, esta es su cara externa, y esta es otra célula, y esta también es su cara externa. Estas proteínas transmembranas forman una cadenita, sacan estas proteínas transmembrana por fuera de la célula, y la adyacente hace lo mismo y se unen, como que se acoplan, como que estas cadenas se unen entre sí, se fusionan y hacen que las células se sellen, impidiendo el paso de determinadas sustancias y mantener la forma y estructura de ese tejido en el que se encuentran estas uniones. Acá tienen ejemplos, por ejemplo, las células epiteliales, o sea, células que forman tejido epitelial del estómago, del intestino y la vejiga, ¿sí? Imagínense que el estómago, recuerdan que les hablaba que si nosotros sacáramos el ácido que provoca, que sintetiza el estómago, se formaría un agujero en una mesa porque es un ácido muy fuerte. Bueno, estas células se tienen que unir de esta forma para que ese ácido no pase a los tejidos que están por debajo para no herirlos. Entonces tienen que estar bien selladas para que no pase esta sustancia. En el intestino pasa de la misma forma, para que no pasen determinadas sustancias. En la vejiga también, porque la vejiga almacena orina, la orina tiene determinadas sustancias nocivas para nuestro cuerpo que necesitan ser eliminadas, y si no existieran este tipo de uniones, estaríamos en un problema, ¿sí? Esta parte se comprendió de las uniones herméticas, su función, y por qué están unidas así tan estrechamente. Sí, profe. Entonces, o sea, lo que harían sería como una doble capa como de refuerzo. Claro, se unen las membranas plasmáticas de las células, se sellan, es como que hacen una oclusión, por eso se llama zona de oclusión, para impedir sustancias nocivas para las células, nocivas para los tejidos, y nocivas para la sangre misma también. Bien, después tenemos otro tipo de unión que se llama unión adherente. La unión adherente lo que tiene es que tiene una placa, acá vemos esta placa está en el medio intracelular, ¿sí? Y esta placa va alargando como pequeñas proteínas, ¿sí? Glucoproteínas, o sea, son proteínas formadas por hidratos de carbono, y estas proteínas se llaman caderinas, tienen ese nombre, ¿sí? ¿Qué hacen? Que las células también
se unan a través de estas glucoproteínas y también forman como un sello, solamente que este sello no es como el anterior, ¿sí? Profe, Ujú. la placa esa que está en intracelular, o sea, sería como un cúmulo de proteínas, Es- ¿no? Esta placa está formada por microfilamentos. O sea, ¿recuerdan Ah, cuáles eran los microfilamentos? sí. Acá hay uno O, nombrado. o sea, están todos uniditos así y hasta que forman eso que a mí me dio la sensación como me parece como un nervio, una cosa así, no es un nervio, pero como para que me entiendan, como tubitos todos juntitos, ¿no es cierto? Exactamente. Estos microfilamentos, que son de actina, que está dentro de lo que es el citoesqueleto de las células, estos microfilamentos dan origen a estas glucoproteínas, a las caderinas, ¿sí? Para que las células se unan entre sí y formen también como, piénsenlo como si, no sé, como que las células se agarraran de las manos una a otra y estuvieran sellándose así, uniéndose de las manos, no como la otra unión, que esa unión ya es como unas cadenas que no permiten el paso de sustancias. Sí. Estas Claro. uniones, Ah, ah, sí, perdón. sí, te No, escucho. yo vi una otra foto en internet que era así como que las caderinas eran como, parece la parte final del paraguas que tiene, era como que estaban enganchaditas así, unas con Ujú, otras. sí, Era- también. Este tipo de uniones, ¿para qué sirven? Bueno, ayudan a las superficies epiteliales a resistir separación durante diversas actividades contráctiles. ¿A qué se refiere esto? Perdón. Por ejemplo, supongamos el estómago o el intestino. Cuando nosotros comemos y la comida está siendo digerida, hay todos movimientos que son movimientos intestinales. Entonces, estos tejidos se empiezan a mover. Imagínense si no estuvieran enganchadas las células, se irían separando, se irían alejando unas de otras y ciertas sustancias irían pasando por un lado o por el otro. Entonces, esto lo que hace es hacen resistir a las células ante el movimiento que van generando los músculos. Por ejemplo, en este caso, el músculo liso que se encuentra en el tubo digestivo. ¿Sí? Por eso existen este tipo de uniones, que también las podemos encontrar dentro de lo que es el tubo digestivo, como las uniones de oclusión. Luego tenemos aquellas que se llaman desmosomas. Estas también contienen una placa, ¿sí? Con- También contienen caderina. Esta caderina que se extiende al espacio intracelular, ¿sí? Y también está formada por filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, ¿se acuerdan cuáles eran? Aquellos que eran un poquito más gruesos que los filamentos, los microfilamentos. ¿Recuerdan esto? Los túbulos. Los los microtúbulos son las proteínas más grandes. Recuerden que teníamos los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Claro, esos eran los que le daban el sostén a los orgánulos. Claro, los que los sostenían en su lugar. Bueno, Ujú. estos filamentos intermedios son los que generan esta placa y generan también caderina, que también se unen casi de la misma forma. Vieron que acá tiene una placa enorme en el espacio intracelular. Y esta caderina se va uniendo así, como entrelazándose también. O sea, los microfilamentos, o sea, los filamentos internos, digo, intermedios, se unen a la placa y se agarran, ¿no es cierto?
del citosol. Exactamente, se unen y estas van generando estas glucoproteínas que también se van entrelazando entre sí. También están formadas por una proteína que se llama queratina, que la encontramos muchos en las células de la epidermis, en las células de nuestra piel, y encontramos este tipo de unión también en las células del músculo cardíaco. ¿Por qué? Imagínense, nosotros, nuestra piel, es lo que yo les decía al principio, nuestra piel separa el medio externo del medio interno. O sea, nuestra piel diariamente está expuesta a un montón de cosas nocivas, ¿sí? Las células epidérmicas que forman la capa más externa de la piel tienen que estar unidas así para aguantar todo este soporte, la tensión, ¿sí? Soportar todo lo abrasivo, el músculo cardíaco también. Recuerden que en nuestro corazón late entre 60 y 100 latidos por minuto en un ritmo normal, y este también tiene que estar protegido, sus células también tienen que tener un tipo de unión para que este músculo no se desgaste, para que este músculo, las células no se rompan, y ocurra, por ejemplo, la enfermedad o alguna lesión a ese tipo de tejido. Entonces, estas tipos de uniones las encontramos en las células epidérmicas, que es la capa más externa de la piel, que es la epidermis, y en las células del músculo cardíaco. Sí, Antonella, ahí justo te veo. Pero Sí, decime. yo tengo una duda, porque en la unión adherente, en la caderina, ¿es la misma que la unión de la caderina de esosoma? Exactamente. Ah, bien. Es la misma tipo de proteína, glucoproteína. Gracias. Ujú. Bien. ¿Alguien más tiene Profe, alguna? Sí. o sea que cuando se produce, una duda, capaz que diga una avanzada, ¿no? Pero cuando se producen los desgarros del músculo interno, ¿sería la separación de estas células o nada que ver? Y eso habría que ver qué tipo de jarro es, ver a nivel de qué tejido es, ¿sí? Eh, si es propiamente muscular, va a tener que ver con las células musculares y no tanto con las células epiteliales, ¿sí? Claro, sí. Pero sí, hay una lesión ahí. Luego tenemos aquellas que se llaman hemidesmosomas. Esta palabra hemi significa mitad, ¿sí? Para que lo vayan agregando en el glosario. Hemi significa mitad. O sea, unión celular, es la mitad de un desmosoma, para decirlo así sencillo. Si ustedes se fijan acá tenemos la membrana plasmática de una célula, también tiene una placa, también tiene filamentos intermedios de queratina, también tiene glucoproteína, pero en este caso la glucoproteína no es cadeína, sino que se llama integrina. Que son las integrales, ¿no es cierto? O más o menos. Sí, forma parte de las proteínas integrales de la membrana plasmática. ¿Sí? Estas integrinas, ¿a dónde se unen? A una membrana basal, ¿sí? Esto, ¿saben dónde lo vamos a encontrar cuando ahora el profe Horacio les explique tejido epitelial a fondo? Lo vamos a encontrar cuando el tejido epitelial se une a esta membrana basal, y la membrana basal después se une al tejido conectivo. Esto lo que permite es que las células queden adheridas a un piso, a este piso que se llama membrana basal, las células epiteliales. Entonces lo que permite es que estas células no se separen de ese piso, de esa membrana basal, ¿sí?
O sea, ese sería la parte de abajo de la célula epitelial, que sería la parte basal, ¿no es cierto? Esa. Así se une. Exactamente, se une desde su cara basal a la membrana basal para que queden ahí apoyadas y adheridas a la membrana basal y estas no se desprendan, estas células. ¿Sí? Ahora cuando vean con el profe Horacio, van a entender dónde está esta membrana basal y dónde está este tipo de unión. Y después, por último, tenemos aquellas uniones que se llaman uniones comunicantes. Acá no existe uniones, ¿cómo les puedo decir? Uniones estrechas o uniones a través de proteínas. Lo que se genera acá son puentes. Las membranas plasmáticas sacan unas proteínas y estas proteínas lo que hacen es hacer puente nada más, pero no se comunican entre sí, no se llegan a tocar entre sí. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá, estas proteínas hacen puente, pero no se tocan del todo, porque acá hay un espacio que se llama hendidura, se le llama este espacio. Y por acá pasan muchos iones y moléculas entre célula y célula. Acá vamos a tener una célula y acá tenemos otra célula. Entonces entre célula y célula van a pasar iones, moléculas, un montón de sustancias entre una y otra, a través de esta hendidura. Gonza, ¿Sí? sí, hay como para que los chicos serían como poros, actúan como poros por donde circulan los iones. ¿Cómo se dice? Eso que les estás diciendo vos, digamos, esas conexiones, digamos, funcionan como poros de lo que se llama el enlace gap, ¿viste? Donde se transportan los iones en todas las funciones, digamos, ¿cómo se llama? Digamos, todo lo que son calcio, potasio, donde se realizan la entrada y la salida, por ejemplo, en lo que es ¿cómo se llama esto? El ácido de potasio, por ejemplo. El intercambio, ¿sí? El intercambio. Exactamente. También acá el ejemplo más claro que le puedo dar de este tipo de uniones la vamos a ver cuando se vea sistema nervioso. Entre neurona y neurona siempre va a haber un espacio y van a haber este tipo de uniones, o entre neurona y músculo. La neurona larga determinadas sustancias que son comunicadores, y estos comunicadores van a difundir al músculo o a otra neurona, y esa neurona va a recibir esa señal y va a responder de la misma manera. Entonces así se van comunicando las células. Se van comunicando entre sí a través de estos puentes. ¿Sí? Profe, Sí. cuando una célula se comunica con la otra, es como si le diera como un toque de corriente, algo así. ¿Puede ser? Exactamente, por ejemplo, en los impulsos nerviosos, llega este impulso nervioso al botón sináptico cuando lo veamos, y eso van a liberar sustancias que las va a atrapar o van a llegar a la otra célula siguiente, y esa célula siguiente va a volver a hacer el mismo proceso a otra célula, y así se van comunicando. Esto pasa también en el periodo embrionario, o sea, cuando se está desarrollando el embrión, hay un montón de este tipo de uniones para que las células vayan haciendo mitosis, para que se vayan reproduciendo cada vez más, se van comunicando entre ellas. ¿Alguna consulta hasta acá sobre este tema? Bueno. Acá les puse la diferencia
entre un tejido, antes de empezar a hablar de cada tejido específico, la comparación que hay entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Este de acá es un tejido epitelial. Miren la forma que tiene, la cantidad de células que tiene una arriba de la otra. Y este es un tejido conectivo, ¿sí? La primera diferencia que se ve acá es la cantidad de células en relación a la matriz extracelular. ¿A qué le llamamos matriz extracelular? Todo aquello que está por fuera de la célula. Esos líquidos, esas proteínas, todas esas cosas que están por fuera de la célula, ¿sí? A eso se le llama matriz extracelular. Si ustedes se fijan acá, acá hay casi nula matriz extracelular, porque las células están una pegadita a la otra. No hay, prácticamente. En cambio, en el tejido conectivo sí hay abundante, porque acá tenemos una célula, otra célula, y todo lo que lo rodea es matriz extracelular. La primera diferencia es esto, la matriz extracelular en cuanto a la cantidad de células. El tejido conectivo tiene células separadas entre sí, muy distantes entre sí y con abundante matriz extracelular. En cambio, el tejido epitelial tiene todas sus células unidas, una al ladito de la otra, y con muy poca, escasa o nula matriz extracelular. Luego, otra de las diferencias que tiene, que el tejido epitelial es avascular. ¿Qué significa avascular? Que no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? No tiene arterias, no tiene venas, no tiene capilares sanguíneos. Es avascular el tejido epitelial. En cambio, el tejido conectivo es ricamente vascular, ricamente en vasos sanguíneos. Con diferencia de algunos tejidos, que lo vamos a ver más adelante, hay algunos tejidos conectivos que también son avasculares. ¿Quién le aporta los nutrientes? Porque recordemos que los nutrientes se los aporta la sangre a los tejidos. Bueno, estos van a difundir a través del tejido conectivo. El tejido conectivo es el que le va a proveer los nutrientes necesarios, el oxígeno necesario a este tejido epitelial. Después, otra diferencia, que el tejido epitelial forma capas superficiales y que no lo cubre otros tejidos, ¿sí? Esa es otra diferencia. La única excepción que existe es la sangre. Vamos a ver que hay una capa que se llama endotelio, que son células epiteliales que recubren a los vasos sanguíneos por donde circula la sangre. ¿La sangre es un tipo de tejido? Les pregunto, ¿es un tipo de tejido la sangre? Para mí sí, pero conectivo me parece que es. Sí. ¿Es un tejido la sangre? Vamos, chicos. No, ¿No? ¿Creen que no? ¿Cuál es la definición de tejido? Para mí sí es un tejido conectivo, porque ¿De forma? sería una acumulación de células, que en este caso serían glóbulos blancos y glóbulos rojos. Bueno, y un par de cosas más, obvio, ¿no? Muy bien. La sangre es un tipo de tejido porque está conformado por varios tipos de células, tiene una matriz extracelular que es el plasma, ¿sí? Es un tipo de tejido y es uno de los tipos del tejido conectivo, como decía acá Rebeca. Entonces decíamos, el tejido epitelial forma capas superficiales y no lo cubren otros tejidos. ¿Por qué la excepción es la sangre? Porque la sangre, dijimos recién, es un tejido y está recubierto por células epiteliales. Ahí es la excepción. ¿Sí? Y bueno, la otra es que el tejido epitelial siempre, pero siempre está junto a un tejido conectivo, porque este tejido conectivo, como les decía recién, es el que le aporta los nutrientes necesarios para que estas células puedan desarrollar sus funciones. ¿Sí? Les aporta los nutrientes, el oxígeno necesario para estas células. ¿Sí?
Bien. Bueno, ahora yo lo voy a dejar acá al profe Horacio. Así le explica toda esta parte ya, lo que es todo tejido por tejido específicamente. Bueno, yo igual le voy a pedir a Gonzalo, te voy a ir, Gonzalo, no sé si interfiere mucho el micrófono por el tema de que necesito que me ayuden a pasar la diapositiva, ¿sí? Dale. Dale. Bueno, ahí el tejido epitelial, la superficie, digamos, es un corte acá del tejido, donde podemos ver diferentes caras, ¿sí? La cara apical que está dispuesta hacia la cavidad interna, digamos, hacia la luz del órgano, en este caso, por ejemplo, hace rato decía un órgano huevo, el intestino. El órgano interno puede tener cilios y está compuesto por cilios y microvellosidades. Ahí podemos ver también cómo las partes del epitelio tiene la cara lateral, la cara apical sería que va hacia el órgano, y la cara lateral que en este caso no se ve, pero está del lado izquierdo, digamos, no lo capta la pantalla, y cómo lo divide la membrana basal, de los que le dije hace rato de Gonzalo, que tiene la membrana basal, ¿cómo está compuesta? Está compuesta por la membrana articular. Ahí, exactamente, gracias Gonzalo. Y separa el tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo, con su componente que es el más irrigado, el tejido conectivo, por eso están subyacentes. Siempre el tejido epitelial necesita de lo conectivo para nutrirse, para recibir oxígeno y en este caso, por ejemplo, a los pulmones, intercambiar gases. Cara lateral enfrentan las células adyacentes a cada lado y pueden contener uniones herméticas, las zonas de oclusión. Lo que decíamos hace rato, que lo que explicaba Gonza, el hecho de por ejemplo, el intestino no puede, contenido intestinal no puede pasar hacia la sangre. Eso sería tal, así por decirlo. La sangre se contaminaría de las sustancias tóxicas. La cara basal es la más profunda, es la que es la más profunda, digamos, del epitelio, y están adheridas a materias extracelulares, que es la membrana basal, anclado por los hemidesomas, las uniones que anclan, digamos, el tejido epitelial con la membrana basal y conectan el tejido con el tejido conectivo. Si vamos a definir la membrana basal, es una fina capa basal extracelular constituida por laminina y colágeno. La laminina y colágeno son proteínas. En síntesis, las moléculas de laminina se unen a la integrina de los hemidesomas, fijando las células epiteliales, lo que decimos, a la membrana basal. Eso sería en cómo funciona cómo están unidas, digamos, tanto el epitelio a través de la membrana basal al tejido conectivo. Si me das paso a la otra, Gonza, Sí. o si por ahí querés agregarle algo, Gonza, yo como lo hago medio resumido. Sí, recordarles que lo que le decía acá el profe, que tenemos estas caras laterales. Las caras laterales son las caras que están entre célula y célula, ¿sí? Sí. Estas son las que contienen la gran mayoría de las uniones, y acá es donde vamos a encontrar esa unión que yo les decía, la unión hemidesmosoma, Sí. que son las que unen la célula epitelial a la membrana basal. Ahí vamos a encontrar los hemidesmosomas.
para que estas células se mantengan fijas a esta membrana, para que no se desplacen, las ancla ahí, como les decía el profe. Sí, seguimos con... Si podés darme paso a la otra... Gonza. Sí, esta. A ver. O la siguiente, ¿querés? Mira, la siguiente. Esta es la que sigue. Sí. Bueno, acá lo que podemos ver son las formas de las células y la disposición en capas, digamos, del epitelio de cobertura y revestimiento. El tejido epitelial se clasifica según sus capas y las formas de las células. Y si podés volverme, Gonzalo, de atrás. Exactamente. Muchas gracias. Según la disposición de las células y las formas. En epitelio simple, que es una capa única, ahí se realizan procesos de difusión, ósmosis, filtración, secreción y absorción. Después tenemos el pseudoestratificado, se apoya sobre la membrana basal. Si pueden ver esa imagen, los núcleos se encuentran como dispersos, lo que en apariencia parece un epitelio estratificado, pero no, es solo la impresión, no contiene, digamos, más que una sola capa. Por eso es de pseudo, o sea que es falso. No tiene, digamos, más que una sola capa. Y después tenemos el epitelio estratificado, que sí tiene más de dos capas. Se me corrió la imagen, Gonza, si puedes volver a tela para que los chicos puedan ver. ¿Cuál es la que estás viendo? Porque yo acá estoy viendo la de formas de célula y disposición en capas. No sé si estás viendo esa. Esa es la que estoy mirando yo. Ajá. Sí, digo, lo que es el pseudoestratificado se apoya sobre la membrana basal, sus núcleos, lo que decía, se encuentran en diferentes niveles. Las células llegan a la membrana basal, pueden tener cilios calciformes, sea la célula deforme, que secretan moco. Es el pseudoestratificado, los núcleos impresionan ser capas, digamos, ser un tejido de más capas, pero no es solo, por eso que dicen pseudoestratificado. Y después tenemos el tejido estratificado, que está formado por dos o más capas, que está apuntando Onza, que protegen los tejidos subyacentes, donde el organismo, donde hay mucho rozamiento, digamos, el rozamiento es considerado. Y en las formas, según su forma, está el pavimentoso, el cúbico y cilíndrico. Ahora sí, pasemos adelante, Gonza, y esa parte quiero explicar ahí. La próxima, Gonza. Sí, ahí la pasa que anda media lenta, como... Sí. Sí, por ahí ese es el problema. Por ahí si lo queréis ir contando vos, yo voy, porque para no tener tan... Ahí sí. Bueno, ahí las formas celulares, las células pavimentosas o escamosas,
son células cúbicas, contienen microvellosidades. Después tenemos las células cilíndricas, que son más altas que anchas, pueden tener cilios en la superficie. Las células de transición cambian la forma, cambian de cúbicas a planas. Esas son las células que pueden cambiar de forma según el órgano donde en cuestión. Por ejemplo, hace rato decíamos, las células se encuentran generalmente en la vejiga. Cuando se distienden alcanzan un tamaño mayor, y cuando vuelven a un tamaño menor, digamos, cuando se reacomoda el órgano, vuelven a su tamaño. Al combinarse las dos características, la disposición de las capas y formas celulares, obtenemos los tipos los tipos de epitelio de cobertura y revestimiento, que ahí son el epitelio pavimentoso simple, que es la forma cubierta, la que cubre la parte externa de la piel, algunos órganos internos, la cobertura de los vasos linfáticos, de los vasos sanguíneos, todo el interior, digamos, lo que se denomina el endotelio. El interior de las cavidades, el interior de las vías respiratorias, del tubo digestivo. La forma de capa epitelial de las membranas serosas, tanto del peritoneo como la pleura, el pericardio, lo que se denomina, digamos, esas coberturas se denominan mesotelio, que viene del mesodermo, digamos, de la envoltura que en este caso, por ejemplo, llevándolo al órgano, a la pleura tiene una parte visceral y parietal, digamos, la envoltura, en este caso sería la visceral, ¿sí? Rodea al órgano. Está presente donde se realiza la filtración de la sangre en el riñón o la difusión de oxígeno en los vasos pulmonares. Ahí tenés un corte, digamos, de la célula pavimentosa simple del intestino delgado, donde se ve el tejido conectivo, el tejido muscular. Siempre es de una capa, es simple. Generalmente es avascular toda esa zona. Después tenemos el tejido conectivo. Si me pasás, Gonza. Hay epitelio cúbico simple. Sí. El epitelio cúbico simple. Por ahí si los chicos quieren preguntar algo ahí y sacarse la duda, para no ir tan rápido. Bueno, el epitelio cúbico simple son células cúbicas, redondas, con núcleo central. Acá esto lo podemos encontrar en la superficie ovárica, la forma del epitelio en la zona posterior de la retina, tapiza los túbulos renales. Forman parte de la porción secretora de las glándulas, como la glándula tiroides y el páncreas. Las funciones de secreción y absorción. También las células son cúbicas, simples. Ahí tienen un corte de la membrana basal, el tejido conectivo. Profe, esas eran las que podían tener microvellosidades, ¿no es cierto? Sí. Las células glándulas de la tiroides y el páncreas. En general son células que que vuelcan ¿cómo se dice? Su secreción.
Como... Su secreción después cuando lo veamos. Tildor. No se escucha. Hecho, Ahí sí, ahí sí. sí, sí, por ejemplo, la pregunta era si tenían cilios, ¿no? Claro, sí, esas eran las que tenían microvellosidades. Y usted nos estaba diciendo que esas liberan la secreción como hacia adentro serían, ¿no es cierto? Esas, ¿no? Claro, que es la glándula tiroides y el páncreas. Después, si lo vemos en las funciones del páncreas, generan secreciones que vuelcan en el intestino y también directamente a la sangre. La de tiroides también. Después tenemos el epitelio cilíndrico simple no ciliado, que son capas de células cilíndricas no ciliadas, ovaladas, con microvellosidades y células calciformes. Están localizadas en el tubo digestivo, algunos conductos glandulares y vesícula biliar. La función de estas células son de secreción y absorción. Las células cilíndricas más grandes son más grandes, digamos, y son las que tienen más orgánulos, por lo tanto secretan y absorben más que las cúbicas, ¿sí? Estas las puedo encontrar, digamos, en el tejido digestivo, en las vías respiratorias, el aparato reproductor y las vías urinarias. ¿Okay? Un corte del 6.1, donde se ven las microvellosidades, todo lo que es se ven las células calciformes, esas en blanco, que son las que secretan moco, y bueno, y por debajo el tejido conectivo. Pasamos a la próxima, que es el epitelio cilíndrico no ciliado. Estos sí poseen cilios que son mucho más grandes. El movimiento, digamos, de los cilios genera una corriente que provoca el desplazamiento de los fluidos pequeños, digamos, de las partículas, sobre la superficie del epitelio. Es una sola capa de células cilíndricas con núcleos próximos a la zona basal. También contienen células calciformes. Estas células están ubicadas en lo que son en los bronquiolos, trompas uterinas, en el útero, en la zona central de la médula ósea y en los ventrículos cerebrales. Acá los cilios lo que hacen es desplazar los mocos, las partículas en este caso, por ejemplo, hacia la garganta. Todo lo que sean mocos que se generen, llevarlos hacia la garganta, y después los cilios hacen que los podamos expulsar a través de la tos hacia fuera del organismo. Y también a nivel, digamos, de las trompas y del útero, lo que es los órganos internos de reproducción, los cilios mueven los ovocitos hacia el útero. Esto sería en el proceso cuando el proceso de la folicular, digamos, de que es cuando se está produciendo el óvulo. Lo que hacen es desplazarlo hacia lo que es hacia el útero, ¿sí? Hacia las trompas de falopio. Véanlo,
por ahí una acotación, veando los cilios como vellosidades más grandes. Esto lo que permiten, Sí. los cilios tienen esta particularidad de también ayudar al organismo, a los tejidos. Por ejemplo, lo que le decía el profe Horacio, atrapan el moco y lo desplazan, por ejemplo, a las vías respiratorias superiores. Entonces nosotros, a través del estornudo o la tos, nosotros expulsamos ese moco, o escupiendo, y es gracias a estos cilios que suben hasta la vía respiratoria superior. En el proceso de cuando el ovario expulsa el ovocito, ¿qué hacen estos cilios? Van empujando esta célula, que se llama ovocito, lo va expulsando y lo va encaminando para lo que es el útero. ¿Sí? Es como se van moviendo unos entre otros y van generando este movimiento para que esta célula se desplace hacia el útero. Bien, Puede ser como un profe. Puede ser como un sí. movimiento peristáltico. Claro, exactamente. No sé si tal en onda, sí, porque el movimiento peristáltico realmente va en onda en el intestino, por ejemplo, el movimiento peristáltico es como en ondas. No, serían en ondas, pero no tan pronunciadas, digamos, como en el intestino. Ah, Ok. el movimiento peristáltico, para que ustedes se den una idea, es cuando nos ruge todo lo que son los Sí. intestinos. A eso se le llama movimiento peristáltico. El intestino, a través del músculo, el tejido muscular se empieza a contraer para hacer pasar las sustancias, y por ejemplo, el intestino grueso lo que hace es la formación de desechos, ¿sí? Y eso los va moviendo, los va desplazando. A eso se le llama movimiento peristáltico. Los cilios también utilizan un tipo de movimiento, pero es como si fueran pelos más grandes que van moviendo determinadas sustancias o determinadas células, las van moviendo, las van desplazando de un lugar a otro. ¿Sí? Claro que la otra vez en la clase habíamos dicho que eran tipo una anémona, se movían como así. Exactamente, se van moviendo Sí. en coordinación estos cilios. Son coordinados. Y son los primeros que se destruyen, por ejemplo, en una persona fumadora, estos cilios son los primeros que se van destruyendo por las sustancias nocivas. Exactamente. Bueno, y después el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, es lo que decía hace rato, que parecen tener varias capas, porque los núcleos celulares están dispuestos en varios niveles, pero es solo una falsa impresión. Por eso el nombre de pseudoestratificado. El estratificado no ciliaro contiene células ciliadas y carece de células calciformes. La variedad ciliada tapiza casi todas las vías aéreas superiores. Es lo que por ahí estamos hablando de todo lo que es el aparato respiratorio superior. Captan las partículas extrañas y los cilios barren hacia el exterior del organismo. La variedad no ciliada tapiza los conductos más grandes de varias glándulas, por ejemplo el epidídimo y la parte de la uretra masculina, y como función tiene de absorción y de protección.
hay un corte de una célula cilíndrica pseudoestratificada, donde se ve la célula ciliada. Ahí nos pasamos. Sí, justo se... Ahí. hace- Sí. Si pueden ver, los cilios son los pelitos, digamos, por ejemplo, eso en lo que es el aparato de las vías respiratorias altas. Todo lo que es la vía respiratoria alta, todo lo que tienen cilios, los que responden, digamos, a la hora de tener contacto con las sustancias o exteriores. Moco en la célula calciforme. Las células calciformes son las que van a producir mocos, las que lubrican, digamos, a donde se atrapan, digamos, todas las sustancias, y que después los cilios van a barrer, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Por ahí lo debate. El tejido pavimentoso estratificado, son dos o más capas de células pavimentosas, varias capas subyacentes, las células de las varían desde cúbicas hasta cilíndricas. Las proteínas rígidas predominan en estos tejidos. Podemos ver el epitelio pavimentoso estratificado, no queratinizado. Acá se ven con queratina y sin queratina. El epitelio pavimentoso estratificado, queratinoso, digamos, lo podemos ver en la piel, el cabello, como ejemplos más claros, y el no estratificado no contiene grandes cantidades de queratina. En la capa apical y en los varios planos subyacentes y permanencia húmeda en forma constante debido a la secreción de moco por las glándulas salivales, bueno, y las mucosas. Acá la diferencia, por ejemplo, en el tejido estratificado queratinizado, podemos ver la piel, la imagen de arriba, que podemos ver, la primera imagen de arriba es con queratina, y la segunda imagen de abajo es el no queratinizado. Son, digamos, que tapizan el queratinizado se encuentra generalmente en la piel. Esa es una imagen del núcleo de una célula de las capas, que todo lo que es el citoplasma está muerto, digamos, las capas se van para intercambiar, volver a generar. Cuando perdemos la piel, se descama todo, la célula muere, y para regenerarse. Y la no queratinizada, que es la de abajo, la imagen, dice no queratinizado, generalmente son las que se encuentran en los órganos como la boca, el esófago, la faringe, inclusive en la vagina. La función de la no queratinizada es protección contra la abrasión, la pérdida de agua, la radiación ultravioleta y la invasión de minerales extraños. Ambos, digamos, en conjunto así, son la primera línea de defensa contra los microorganismos, como el estratificado, el pavimentoso estratificado no queratinizado, como el no queratinizado. Un datito así, no Sí. menor, pero el Y polvo, acotalo, Gonzalo, todo lo que puedas. el polvo doméstico, el que nosotros tenemos en nuestra casa, que parece que aparece de la nada, está formado en un 80% por estas células, las células que mueren de la piel, que llegan a la parte superficial, más superficial de la epidermis, que son las que están formadas por queratina. Esas células
al estar en esa capa tan superficial, están muertas, son células muertas, porque lo que tienen, su función principal es proteger al organismo, proteger a los tejidos y a las células que están por debajo de ella, por eso es que tienen gran cantidad de queratina. Cuando estas se desprenden, se descaman, esas células forman, por ejemplo, el 80% del polvo doméstico. Entonces, todo lo que nosotros cuando barremos y demás, o limpiamos, estamos barriendo células muertas, para que ustedes se den una idea de cómo también el polvo que vemos está formada por células que se han ido descamando, como pasa, por ejemplo, en una serpiente. De la misma forma, nosotros nos vamos descamando todo el tiempo, porque la piel se tiene que ir renovando. Nosotros no nos damos cuenta de eso, eso no es perceptible a lo que es... Un ejemplo muy claro cuando se van a la playa. Sí. Es muy loco, pero esto de que el cuerpo tenga esta habilidad de empujar células vivas, Sí. las van empujando, y estas células llegan hasta la capa más superficial de la epidermis, se queratinizan, se van formando con esta proteína queratina, y van formando esta película que les decía el profe acá, para proteger a la parte más externa de la piel de todas las abrasiones, de todo el medio externo, que es el que siempre nos pone en peligro de enfermar, pero gracias a la piel esto no se lleva a cabo. Profe, entonces, cuando nos quemamos, que se nos sale en la piel, es que todas esas células por la radiación se murieron y se salieron. Exacto. ¿Sería así? Sí, sí, sí. Sí. Por Bueno, eso las de abajo quedan tan bebés así. claro, estas células que ven acá, que son del pavimentoso estratificado, queratinizado, porque acá arriba tiene queratina, estas células están vivas. Estas células reciben nutrientes y demás. Estas células que van a estar acá, junto con la queratina, ya están muertas. Y estas se van renovando. Las células que van acá abajo, las van empujando para arriba, para arriba, para arriba, hasta que mueren, hasta que llegan a la superficie, mueren, porque ya no tienen nutrientes, no tienen... Y se forma con la queratina toda esta película que nos protege de abrasiones y demás. Cuando uno se corta o uno se quema, lo que uno ve es toda esta parte destruida, llegando al tejido, por ejemplo, conectivo, que es el tejido vascular. Recuerden que el tejido epitelial es vascular, pero es una capa muy, 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 muy delgada, porque nosotros hasta al corte más pequeño sangramos. O sea, imagínense lo delgada que es esta capa, como para llegar al tejido conectivo, que es el que tiene los vasos sanguíneos. Exacto. ¿Van comprendiendo Sí, cómo chicos, se... por ahí, sí, es lo que por ahí yo les digo, si quedan las dudas, aclaremos porque Sí, sí, sí. Ustedes es muy digan, rápido. no tenemos problemas en repetir, en hablar, en darles otro tipo de ejemplos. Entender que el epitelio hay dos formas de clasificarlos, estas dos formas se van combinando entre sí y van saliendo todos los epitelios. Se van combinando unos con otros y van saliendo todos los diferentes epitelios que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Cada uno va a cumplir una función determinada y cada uno va a estar en una ubicación determinada. ¿Sí? Bueno, el epitelio cúbico estratificado, digamos, ya tiene forma cúbica, son dos o más capas de células. En la zona apical son cúbicas. Es infrecuente, bueno, no es un epitelio que sea muy frecuente. Están ubicados generalmente en los conductos de las glándulas sudoríparas, en las glándulas de la parte de la uretra. También la función es protección, secreción y absorción limitada.
También tiene una zona apical, membrana basal, ahí se puede diferenciar, es el epitelio cúbico retificado. Ustedes siempre ven acá, el profe siempre les pone el dibujo, como nosotros lo haríamos, y también les puso acá cómo se ven a microscopio estos epitelios. Si ustedes ven acá, ya tiene 2 capas, o sea, es estratificado, porque más de 2 capas ya se considera estratificado, y es cúbico porque tiene esta forma de cubo o hexágono, que les dice el libro también. Para que vayan viendo también que dentro de los cortes también dan ese aspecto. Y el epitelio cilíndrico estratificado, las capas basales suelen estar compuestas por pequeñas formas, células de pequeñas formas irregulares. Solo la capa apical presenta las células cilíndricas. Están ubicados, su ubicación siempre cubre la uretra, los conductos excretores y algunas glándulas como la esofágica, y otras pequeñas áreas como la mucosa anal y parte de la conjuntiva del ojo. También tiene la función de protección y secreción. Sí, Gonzalo. Sí, no, justo me acordé de algo. Ustedes cuando vayan a leer el libro, vayan a ver las fotografías de los diferentes epitelios, van a encontrar que hay epitelios que empiezan con una determinada célula y terminan en su profundidad con otra forma celular. Capaz que empiezan con células pavimentosas en su superficie apical. La superficie apical, recordemos que es aquella superficie que está en contacto con la luz del órgano, y cuando vayan a la profundidad, más cerca de la membrana basal, esas células se convierten en otras. Pueden ser cúbicas o cilíndricas. ¿Qué es lo que le da el nombre a este epitelio? Siempre van a ser las células de la superficie apical. Por ejemplo, estas son cilíndricas porque son más largas que anchas. Y acá abajo, si ustedes se fijan, parecen las formas cúbicas, pero se llama estratificado porque tiene más de 2 capas, y cilíndrico porque su última capa es cilíndrica. Por eso se le designa ese nombre, más allá que en la profundidad haya otro tipo de forma celular. Para que cuando vean ahí en el libro no se confundan, digan por qué este tiene diferentes células y se llama de esta forma. Es por eso. Bien. Pasamos a la otra. El epitelio de transición. Bueno, al ser transicional, es lo que decíamos hace rato, que cambian, digamos, de forma al órgano en cuestión, de acuerdo a cómo se encuentra el órgano. A medida que el tejido se estira o se aplana, está compuesto, digamos, se ofrecen y el aspecto de un epitelio pavimentoso estratificado, sus múltiples capas y su elasticidad lo hacen ideal para pisar estructuras que se expande desde su interior. La ubicación, digamos, de este epitelio de transición se encuentra tapizando la vejiga y parte de la uretra y los uretes. Como decía hace rato, la vejiga cuando está con el tiempo se estira y bueno, las células cambian su forma. Si podemos ver arriba, es un corte de la vejiga donde está vacía. Esa que está marcando Gonzalo es la vejiga vacía, y cómo las células están en su, vamos a decir, relajada, y la vejiga que está completa con orina
y se puede ver las células cómo cambian de forma. Profe, entonces sería como tipo una esponja, ¿no es cierto? Como por así decirlo. De acuerdo a cómo esté el órgano, el ejemplo más claro, pues la vejiga al contener líquido, estirando, y las células cambian de forma. Al vaciarse la vejiga, la célula vuelve a su posición, digamos, no, porque la función de la célula es cambiar de forma de acuerdo a acomodarse, digamos, a que requiera el órgano para que no se rompa. Eso le da estabilidad al órgano en cuestión. ¿Se comprende esta parte de por qué pasa esto? ¿Por qué cambia de forma estas células? Cambian de ser cúbicas, estratificadas, a ser pavimentosas estratificadas. Sí, profe, se entiende. Acá el epitelio glandular, si vamos a la función, acá hace rato, por ejemplo, decía de las glándulas exócrinas, la función es de secreción, se realiza a través de las células glandulares, que a menudo se hagan subyacentes de revestimiento. Una glándula puede constar de una sola célula o de varias células que secretan sustancias dentro de los conductos hacia el exterior o el interior hacia una superficie o hacia el interior de la sangre. Sí, la clasificación de estas glándulas son endócrinas o exócrinas, de acuerdo hacia dónde vuelquen el líquido que segregan, ¿sí? Los productos de secreción, las hormonas, por ejemplo, la glándula tiroides, secretora de la hormona de la tiroides, la TSH, la hormona de crecimiento, ingresan en el tejido intersticial y difunden en forma directa hacia la corriente sanguínea sin atravesar ductos. Otro ejemplo físico es la glándula pineal. En el encéfalo, las glándulas tiroides, y bueno, la paratiroides cerca de la laringe. Las suprarrenales están sobre los riñones, el páncreas cerca del estómago, los ovarios en la cavidad pelviana, los testículos en el escroto, bueno, y el timo en la cavidad torácica. Por ejemplo, la glándula, si vamos a dar un ejemplo endocrino-exócrino, la glándula que podemos entender mejor es la glándula del páncreas. El páncreas tiene una función exócrina que produce los jugos pancreáticos que van directamente a través del conducto y se vuelca directamente al duodeno. Y tiene la función endocrina que es volcar directamente la producción de insulina directamente en la sangre. La insulina, que es la proteína reguladora de la glucosa. No sé si me siguen ahí. Si voy muy rápido paro y preguntan, chicos, porque por ahí yo no quiero que no se entiende el tema, porque esto es nuevo No, para está bien, mí. profe. Le voy comentando como para que no. Por eso dice, las hormonas regulan numerosas actividades metabólicas y fisiológicas para mantener la homeostasis. La homeostasis, que sería el equilibrio interno, digamos, de las funciones del organismo. Ya estamos en horario, son menos 6 menos 5.
Sí, sí, Gonzalo, como quieras seguimos, o por ahí esta parte, si quieren hacer algunas preguntas, si los chicos quieren sacarse alguna duda, Sí, si aprovechemos. para que por ahí no quede sin entenderse el tema. Sí, les puedo decir que es muy complicado para mí darle el tema así, pero bueno, igual, gracias Profe, a todos. profe, entonces todos los que vimos recién antes del epitelio glandular serían de cobertura y revestimiento, ¿no es cierto? Y este ya sería el glandular. Sí, esto Porque es en el glandular. libro los dividían en dos, ¿está bien? Ujú, Sí. exactamente. El tejido epitelial está dividido primero en dos grupos, en epitelio de cobertura y revestimiento y epitelio glandular. Glandular. El epitelio de cobertura y revestimiento tenemos la forma celular, tienen un subgrupo según su forma celular, que pueden ser pavimentosas, cúbicas, estratificadas, y según su disposición, perdón, según su forma celular, pavimentosas, cúbicas y cilíndricas, y según su disposición en capas simples, pseudoestratificadas y estratificadas. ¿Sí? Exacto. Y luego tenemos el epitelio glandular, que también tiene subgrupo, que tenemos las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas producen hormonas y liberan estas hormonas hacia el líquido extracelular, y el líquido extracelular pasan a la sangre para que la sangre las distribuya por todo el cuerpo. En cambio, las glándulas exócrinas liberan su contenido a conductos, por ejemplo, o a órganos huecos, es lo que le decía el profe recién. Un claro ejemplo es el páncreas, que es doble glándula, tiene una parte endocrina, libera glucosa, perdón, insulina hacia la sangre para que ésta llegue a determinados órganos para poder ayudar a lo que es la glucosa. Y la parte exócrina libera jugos pancreáticos, que se le dice en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, para digerir determinadas, macromoléculas, como por ejemplo los lípidos. Sí, por ejemplo, una de lo que se vuelca, digamos, en la primera porción del intestino delgado es la amilasa pancreática, que es la que, por así decirlo, ¿viste? Exactamente. Sí, exactamente. La amilasa pancreática, que va a digerir hidratos de carbono. ¿Sí? Eso es lo que es epitelio. Y después, dentro de lo que es el epitelio de cobertura y revestimiento, hay muchos autores que diferencian qué es un epitelio de cobertura y qué es un epitelio de revestimiento. Se diferencia más que nada en el nombre que tiene. Cobertura, piensen en toda la piel, toda la que es capa externa, piel y de algunos órganos. A eso se llama de cobertura. Y de revestimiento a todo lo que es la capa interna, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, los conductos, las cavidades corporales, las vías respiratorias y demás. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Dice el epitelio glandular, que en las endocrinas, que das como ejemplo la glándula de la tiroides. ¿Qué pasa cuando te enfermas de la tiroides? La tiroides es una hormona que, o sea, esa glándula está, como se dice, está manejada por la hipófisis, que es otra glándula que tenemos, digamos, a nivel de la base del cráneo, que se llama, no sé si lo han escuchado, la hipófisis pituitaria, que es la que segrega hormonas que controlan la FSH, por ejemplo, la folículo estimulante, la hormona que libera que secreta la glándula hipófisis, que esa hormona va a actuar sobre la tiroides. Lo que va a activar son los folículos de la tiroides para que libere
¿cómo se llama? La TSH, que es También las hormonas que se miden, la T3 o T4, que decimos que se encuentran en sangre, que son las que mantienen el metabolismo, se regula el metabolismo del organismo. Cuando se libera mucha hormona tiroides, es lo que decimos el hipertiroidismo. Hay un desbalance, digamos, mucha hormona tiroides en sangre, lo que genera sintomatologías que yo te puedo decir desde una taquicardia, lo que se llama las tormentas tiroides, que se manifiestan con taquicardia, con episodios que decir que te vas a morir porque el corazón se acelera. Después es el otro estado donde la hormona tiroides no tiene estimulación, vamos a decir, y está lo contrario, que es el hipotiroidismo, donde el metabolismo es lento, ¿me entendés? Así se me va a entender. Sí, Mucha entiendo. liberación de hormonas, mucha liberación de hormonas tiroides y hipotiroidismo. Liberación, hipotiroidismo. Uno acelera el metabolismo del hipotiroidismo y el otro disminuye. Y en base a eso va a tener distintas sintomatologías. Pero toda está manejada, digamos, por la hormona, por la hipófisis, que está en la base del cráneo. ¿Sí? No sé si por ahí... No, genial, porque es verdad, la tiroides es una de las glándulas que más controla funciones. Sí. Profe, y en cuanto a la diabetes, ahí también hay una hormona que deja de producir el páncreas y ahí también hay complicaciones con el tema de los tejidos y la membrana. Exactamente. Ahí por ejemplo, Sí, pasa lo mismo como sí, pasa bueno. en la tiroides. El páncreas produce, como les decíamos recién, el páncreas tiene una parte endocrina y una parte exócrina. En su parte endocrina, el páncreas libera una hormona que se llama insulina. La insulina es como una llave. Imagínense una llave que tiene que llegar a una célula, llega a esa célula, se apoya sobre la membrana plasmática y la insulina, perdón, la glucosa, cuando nosotros comemos, la glucosa se libera en el sistema sanguíneo y tiene que ser aprovechada por la célula. La insulina lo que hace es una llave de entrada. Hace que la glucosa pueda entrar a la célula y ésta pueda utilizarla para energía, para hacer sus procesos vitales. En la diabetes lo que pasa, tenemos dos tipos. Más general, Sí. dos tipos, la 1 y la 2. En la 1 no hay producción de insulina, entonces la glucosa no puede ingresar a las células, y esta glucosa, al acumularse tanto, genera un montón de desfasajes a nivel corporal. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es el páncreas libera insulina, pero no es la cantidad necesaria para la gran cantidad de glucosa. Sí. A grandes rasgos es así. Sí, exactamente. Sí, en la tipo 2 ahí se libera insulina, o puede haber una resistencia también a la insulina. Hay cambios, digamos, a nivel de la membrana basal se engrosa, y eso provoca que no sea un tema para que no pueda pasar, digamos, la insulina a cumplir su función. Pero en grandes rasgos, como dice, tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 tenés liberación de insulina, la tipo 2 tenés, pero en menor cantidad. Profe, pero más que nada afecta a la parte fisiológica, ¿no? Todo el tema de las glándulas afectan a las partes fisiológicas, más que nada. Sí, hay glándulas, digamos, como te digo, por ejemplo, la tiroides es una glándula que maneja, digamos, el metabolismo del organismo. Sea que libere mucha hormona tiroides,
te aumenta el metabolismo. Imagínate, te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la producción de... Empezás a quemar más grasa, empezás a producir más cortisol, te aumenta la glucemia. Y con el solo ya al tener mucha liberación, digamos, de esa hormona, y al no tener liberación, el metabolismo se estanca, o sea, empieza a parecer, como decir, por eso una manifestación más por el aumento de peso. O sea, al no tener, el metabolismo está estancado, tenés que, digamos, un tratamiento en el cual tengas que ingerir un medicamento que estimule la producción, digamos, para que puedas regular el metabolismo del organismo. Exactamente. Es muy interesante lo que pasa con estas glándulas, porque son las que controlan. ¿Se recuerdan cuando vimos sistemas de retroalimentación que yo les decía que el centro de control no solamente es el cerebro y todo lo que es encéfalo y médula espinal, sino que el sistema endocrino también regula un montón de cosas? En este caso, a través de las hormonas, que tenemos diferentes glándulas, como la tiroides, la paratiroides, que se localiza posteriormente a la tiroides. Tenemos el páncreas, tenemos los ovarios, los testículos, y estas también controlan un montón de funciones dentro de nuestro cuerpo, y si fallan, después esto genera sintomatología en las personas, y uno de los más conocidos son la diabetes, por daño pancreático, y la tiroides por daño de la glándula tiroides, que eso es muy común, por ejemplo, en las mujeres. Por eso es que cada tanto las mujeres se tienen que hacer un control tiroideo para ver cómo están, porque causa mucho lo que les decía el profe recién: aumento de peso o bajo peso, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca, y un montón de procesos más. Sí, encima son patologías que son muy difíciles de manejar, todo lo que son por ejemplo, el hipertiroidismo. Son muy complejas, complejísimas. Exactamente. Se comprendió toda esta parte. Mañana igual vamos a seguir seguramente con todo lo que es conectivo, muscular y nervioso. Por ahí los más pesados, por así decirlo, en cuanto a contenido, es el tejido epitelial y conectivo, porque tienen un montón de otras subdivisiones. El tejido muscular y el tejido nervioso es como más sencillito. Pero siempre cuando sigamos adelante con las unidades, cuando veamos los sistemas, vamos a refrescar todas estas cosas, porque también los sistemas están formados por este tipo de tejidos. Se van uniendo entre sí y van formando los órganos, y los órganos van formando los sistemas. Exactamente. Profe, yo tengo una consulta, por las dudas, ¿tomaron asistencia o algo por ahí? No es necesario. No, porque no me parecía tomar asistencia, por una cuestión de que no todos tenemos el mismo recurso en cuanto a accesibilidad. Un celular o una compu o internet no me parecía correcto. Yo hablé ayer con el profe Horacio, quería hacer esta reunión como para después no tenerlos así a las apurones, porque ustedes saben que a veces no se llega a dar todo el programa, entonces los tengo que andar a las apurones, y tampoco quiero eso, porque no los quiero agobiar de tanta información y que me colapsen. Que se me colapsen. Pero bueno, es muy interesante todo esto, lo que hablamos, porque
nuestro organismo es un mundo, es un universo dentro, y a veces uno no se da cuenta y nuestro organismo hace tantas cosas que uno no las percibe, como por ejemplo esto lo que le decía, que más del 80%, yo también, cuando me enteré que el 80% del polvo que hay en nuestras casas está formado por células nuestras. Impresionante. Eso es impresionante, porque es verdad, uno después dice, ¿de dónde salió toda esta tierra? Y resulta ser que es parte de que nos vamos descamando de la piel. Totalmente, a veces pasa cuando sacudimos la cama también que pasa exactamente lo mismo. Exactamente, la piel se tiene que ir renovando continuamente, porque imagínense, si no se fuera renovando, nuestra piel sería, no quedaría elástica, quedaría como una estructura así rígida, y nos partiríamos como si fuéramos una cera, y no podríamos protegernos de los organismos o de todas aquellas partículas que están en el medio exterior que son nocivas para nuestro cuerpo. Profe, yo tengo una consulta. ¿Qué sucede en realidad que es más o menos parecido a lo que usted hablaba con Rebeca cuando nos quemamos, pero cuando nos cortamos? Cuando nos cortamos, y bueno, se hieren las superficies, todo lo que es tejido epitelial, tejido conectivo. Cuando veamos la piel, vamos a ver que la piel está formada por varias capas. Tenemos una epidermis, que se cuenta en la superficie, que está formada por tejido epitelial, una dermis, que es la capa intermedia, que está formada por tejido conectivo, el tejido que se les dice la hipodermis, que es tejido celular subcutáneo, que es el tejido adiposo, es grasa, y músculo, hueso. Cuando nosotros nos herimos, nos quemamos, esas capas se van hiriendo, se van necrosando, se van muriendo esas células, y lo que hacen, por ejemplo, nuestros vasos sanguíneos es coagular la sangre para que no ingrese más sustancias nocivas a nuestro cuerpo y nos puedan enfermar aún más. Sí. Eso es lo que pasa cuando no nos cortamos. Se van hiriendo estos tejidos, unos a otros, estas capas. Y cada capa suele tener 2 o 3, ¿no? Como en el abdomen, supuestamente son 7 capas de piel y cada una tiene 2. O... Claro, son diferentes capas. Y cuando lo hacen, los llaman planos, ¿viste? Sí. Es como le decía, tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido adiposo, que también es tejido conectivo, tenemos tejido muscular, tenemos hueso. Y todas esas capas forman nuestra piel. Profe, entonces cuando sucede una cesárea,